Hola, buenos días chicos. Hoy vamos a estar trabajando el tema 2. El tema 2 es acerca de la voz humana y les voy a estar compartiendo el material de las diapositivas que deben estudiar. Este material ya lo tienen montado por la plataforma, al igual que todos los videotutoriales que les he venido grabando para estas semanas. Voy a pasar a continuación a explicarles. Recuerden que cualquier duda que a ustedes les quede acerca del tema, una vez que vean la grabación, una vez que estudien el material, me la pueden hacer llegar a través del grupo que vamos a estar aplicando en WhatsApp o al correo electrónico o en el encuentro que vamos a programar para aclarar dudas o inquietudes. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando la voz humana como parte del tema número 2. Cuando hablamos de la voz humana, pues bueno, hay una cantidad de elementos que debemos conocer, pero vamos a partir primero que todo del concepto, que es la voz humana. Cuando hablamos de voz, la palabra voz es un vocablo que va a provenir del latín vox y que permite dar nombre al sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales. ¿A través de qué? Del aire que vamos a expulsar por los pulmones y que va a salir por nuestra laringe. Este término también se usa para hacer mención tanto a la potencia como al timbre y otras propiedades que tiene el sonido. Las voces las podemos clasificar y pueden tener ustedes ahí unos apoyos de video para que vean el ejemplo de cada una. Con voces masculinas y femeninas, pues primero que todo, las voces masculinas suelen clasificarse en graves, medias, agudas y voces especiales. Las voces graves son las que tienen ese tono bajo, las medias son barítonos. Aquí en el material ustedes lo pueden reproducir cuando estén en casa, por fuera del modo presentación. La voz media, que se le conoce también como el barítono, y la voz aguda, que se le conoce como el tenor. Hay otras voces especiales, como el contratenor, los sopranos y los castrati. En las voces femeninas encontramos que pueden ser aguda, media y grave. Vemos que aquí desaparecen esas voces especiales que estábamos mencionando en las masculinas, y en las agudas pues pasan a ser, en el caso de las femeninas, el soprano, la media es el mezzosoprano y la grave es el contralto. La voz y su uso. Vamos a tener en cuenta mucho para todo el tema de la voz, la respiración. ¿Cómo debemos nosotros respirar? La respiración debe ser costal diafragmática. Muchas personas tenemos, me puede incluir, la mala costumbre de que solamente respiramos de forma nasal y no respiramos con todo el diafragma. Es importante también conocer la relajación, no estar tensionado al momento de nosotros hablar para podernos proyectar mucho mejor. La dicción en cada una de las palabras, hacer énfasis en donde estas se acentúan, al igual que la articulación. Esto nos va a permitir modular y proyectar, que nuestro volumen sea más comprensible para el resto de personas. Y el fonema, que es el sonido del abecedario que nosotros estamos empleando en dicho momento. En este caso nos preguntamos, bueno, ¿y la respiración cómo va a influir aquí? La respiración, pues en este caso, juega un rol fundamental. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, muchos cantantes que no logran controlar su respiración durante dicho evento, comienzan a tener dificultades para llegar a alcanzar ciertos tonos. Entonces es importante que nosotros podamos manejar completamente tanto nuestros movimientos, a veces hacer movimientos muy exagerados va a causar que tengamos mayor dificultad para respirar o que nos vamos a agitar un poquito más. Entonces debemos controlar manos, el cuerpo, la cabeza, que todo sea muy armónico. Y también podemos simplemente respirar de forma estática, que esa es la que nos va a dar una relajación total. Formas de realizar la respiración diafragmática en este caso. Podemos usarla con el cuerpo, en este caso ya sea acostado, sentado o de pie. Y esta respiración diafragmática nos va a generar ese estado de relajación total.
Hay unos beneficios que tiene este tipo de respiración. Primero, vamos a aumentar nuestra capacidad respiratoria. Tendremos esa ventaja de que podemos contener, digamos, durante más tiempo la respiración si estamos nadando, por ejemplo. Apoya la voz más firme y potente sin esfuerzo. Hay unos ejercicios que de hecho les dejo ahí en la plataforma que les permiten a ustedes ir apoyando su voz, ir controlándose. Elimina el cansancio y la dificultad en la respiración. Entonces esa agitación que sentimos porque no nos controlamos o porque no sabemos exactamente en qué momento vamos a hacer las pausas de una forma calmada, se va a eliminar con esa respiración diafragmática. La toma de aire o la inhalación no va a tener ningún esfuerzo extra. Es estética y casi invisible, diferente a cuando estamos haciendo este tipo de sonidos que son en muchas ocasiones bastante desagradables para las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros simplemente inspiramos, inhalamos y exhalamos, esa respiración pues no nos está conduciendo a ningún esfuerzo, no se denota una agitación en nuestra voz, por eso es que casi es imperceptible. Todo el cuerpo bien relajado y ayuda a la concentración en un objetivo. Muchos de los ejercicios que hacemos de yoga, ejercicios que hacemos para concentrarnos precisamente están basados en la respiración. En los ejercicios de proyección y dicción, ¿qué nos sirve en este caso? Para nosotros proyectar mejor nuestra voz, para tener mayor énfasis en las palabras, en su acentuación, en cómo se pronuncian. Primero que todo, nuestra principal arma siempre en las competencias comunicativas son las lecturas, todo lo que podemos aprender de ellas. Las reflexiones, los discursos, los trabalenguas, pero también encontramos los poemas y poesías que nos ayudan también con las rimas, los refranes, cuentos, chistes, con las entonaciones que estos conlleven, las cuñas y comerciales y los periódicos y revistas. Ejercicios de proyección y dicción, pues tenemos que podemos usar palabras que estén articuladas, practicar palabras que de pronto se nos haga muy difícil o se nos complique pronunciar, prácticas de voz hablada. Muchas personas, por ejemplo, antes de realizar una exposición, les gusta ponerse frente a un espejo y practicar lo que van a decir. Práctica de voz silenciosa, nuestro lenguaje corporal, lo que estamos transmitiendo. Hay un ejercicio con corcho y lápiz que voy a ver si les dejo también por allí el enlace para los que lo quieran practicar. Por ejemplo, el ejercicio del lápiz consiste, voy a hacer aquí una breve representación. No tengo un lápiz, pero tengo por acá este bolígrafo. Y es pronunciar las palabras sosteniendo un lápiz con nuestros dientes. Por ejemplo, esto que estoy haciendo. Eso nos va a mejorar muchísimo la dicción y la proyección, lo mismo que el ejercicio del corcho. Higiene de la voz. Para la higiene de la voz, ¿qué es lo que nos recomiendan? Y todos los médicos, incluso acá desde el área de salud integral de la Corporación Universitaria Americana, a nosotros como docentes nos trabajan mucho el tema de higiene de la voz para cuidarnos. Lo primero es evitar gritar. Si nosotros podemos mantener un tono de voz pues, neutral, que se escuche, pero sin necesidad de gritar, es lo ideal. Evita tomar bebidas muy frías o muy calientes porque también te pueden afectar. Respirar por la nariz. Evita pararse en sitios muy ventilados, cercano a un ventilador o aire acondicionado. Matices en la oración. ¿Qué matices nosotros podemos encontrar cuando estamos leyendo o estamos mencionando algo, estamos conversando? Está la oración afirmativa, o también podemos incluir aquí la exclamativa. Recuerden que la oración afirmativa estamos afirmando algo, con la exclamativa estamos haciendo un énfasis positivo en dicho hecho. Alegre, cuando lo que estoy diciendo me causa una emoción, por ejemplo, quieres ir al cine hace mucho tiempo, mañana finalmente vas a ir y lo dices con ese tono alegre, dices, mañana voy a ir al cine, se nota inmediatamente para la persona que te está escuchando que tu tono de voz pues está alegre. Con amor, cuando le hablas a una persona que amas, pues no necesariamente es un amor de pareja, puede ser un amor filial, amor a tu hijo, a tu mamá,
a un amigo. Estar angustiado también cuando una persona tiene muchas preocupaciones, se nota en su voz. El tono de chisme también lo encontramos mucho. Oye, imagínate lo que te voy a decir. Ese es un tono de chisme. Los matices en las oraciones deportivas, por ejemplo, cuando tenemos algunos narradores deportivos, suelen tener cosas muy similares cuando narran un partido. La dubitativa, ¿será que voy o será que no voy? Tengo dudas en el momento de plantearla. La que es lineal, hoy en día encontramos cuando estamos redactando correos electrónicos, por lo menos con los correos de Gmail, que nos salen unas caritas debajo, donde te están diciendo cómo hasta ese momento suena tu correo, o suena lo que estás escribiendo en él. Generalmente nos aparece en muchas ocasiones de forma lineal, o sea que no tiene, digamos, ninguna emoción atada. Llorando, también podemos sentir cuando una persona llora y nos está hablando, así lo está haciendo por teléfono, así no lo estamos viendo, nos podemos dar cuenta. Imperativa o de mando, cuando te doy una orden, te digo, esto es lo que tienes que hacer, ve ahora mismo y te empiezo a dirigir, a controlar. La interrogativa, recuerden que es la de preguntas, cuando queremos saber algo, tenemos una información adicional y hacemos esa interrogación o esa pregunta. Cuando tenemos rabia, también se nota en algunos casos. Cuando hacemos estas expresiones con rabia, nuestra voz puede llegar a temblar de la misma ira y de la misma emoción que no puedes controlar. Romántico también, por ejemplo, cuando estás coqueteando o estás piropeando a alguien, también. Triste, triste, miren que sale separadito de llorando, porque yo puedo estar triste, sentirme afligida por algo, sin embargo no estar llorando, pero se nota la tristeza en mi voz. Ejercicios de improvisación. Aquí hay algunos que yo los invito a que ustedes investiguen cómo serían estos ejercicios de improvisación. Por ejemplo, montar la sopa, cuentos grupales, qué sabes del dedo gordo del pie izquierdo, o tan sencillo como improvisar una cuña o un comercial de televisión. Los ejercicios de improvisación no solamente nos ayudan mucho con la voz, sino que también nos ayudan a desarrollar la creatividad del diálogo en el que estamos expuestos. Aquí hay unos ejercicios, dice, hoy escucharemos, miren que van cambiando algunos detallitos, hoy escucharemos cantares maravillosos, sería el primero. Hoy escucharemos cantares maravillosos. Hoy escucharemos cantares maravillosos. El ruido con que rueda la roca tempestad. Son algunos ejercicios que nosotros podemos hacer para darnos cuenta que a veces la forma en la que entonamos, la forma en la que hacemos una pausa, o simplemente si no sabemos pronunciar correctamente algunas palabras, todo puede cambiar el significado de lo que quiero decir. En la oratoria, cuando encontramos la oratoria, podemos tener oratorias que son improvisadas, quiere decir que están saliendo en el momento, lo que se me ocurre es lo que voy diciendo, u otras oratorias que son preparadas. En este caso, ¿qué va a influir? Pues el conocimiento del tema, lo que tengo que decir, puede afectar también la experiencia que he vivido. Hay experiencias que nos vuelven especialistas, empíricos en algún tema, o haber leído mucho acerca de algún tema y tener por ende un conocimiento profundo del mismo. El ambiente o el auditorio también va a afectar ese discurso o ese diálogo, esa oratoria. Y la conclusión final. Dice, recuerde, hable solamente de lo que conoce y no se salga del tema. Interrogantes que se deben considerar para un discurso. El qué, que vendría siendo el contenido, el cómo, que sería la forma, el cuándo, que es el tiempo, dónde, que hace alusión al lugar, por qué, es la razón de ser. Y vamos a considerar siempre antecedentes, causas y consecuencias. ¿Cuál es la fórmula sugerida cuando debamos hacer algún discurso? Pues tenemos primero que todo impacto, idea centrada, prueba y conclusión. El impacto, que nos indica que vamos a dar una narración que va a ser de interés, en este caso para el público objetivo. Debo mostrar ejemplos durante esa narración, si lo voy a usar,
que sean convincentes para el público, datos reales, fuentes que realmente sean confiables, una pregunta y que él mismo responda por lo que llamamos las preguntas retóricas. Esas preguntas retóricas también ayudan a crear esa expectativa en el público. Las frases célebres y oportunas, no llenarnos tampoco de frases célebres porque entonces recargamos mucho la información que vamos a dar, mostrar el interés del tema, porque es interesante, porque es importante. Evite al comenzar un discurso presentar disculpas. Hay personas que están muy arraigadas a la palabra disculpa y por todo se disculpan. Entonces, no es necesario, chicos. Sí se puede haber presentado una dificultad, sí se puede haber presentado un retraso, pero vamos a evitar al máximo disculparnos por cualquier cosa, sobre todo si no somos nosotros los causantes de dicho evento. Saludos de agradecimiento, a veces hacemos unos agradecimientos larguísimos al inicio y las personas pues realmente no están interesadas en esta parte. Chistes, porque apenas nuestra audiencia nos está conociendo, a menos que usted esté en un stand-up comedy y todo lo que vaya a hacer al respecto pues sean chistes. Bueno, si vamos a dar una charla seria y demás, vamos a evitar chistes. Anunciar con un no, las palabras negativas se quedan mucho en la mente de nuestra audiencia, vamos a tratar de evitarlas, o predisponer al público. A veces desconfiamos de lo que nosotros mismos somos o vamos a decir y comenzamos con frases como, bueno, no sé si esto les vaya a agradar o si todos los que estén aquí querían venir hoy, y ahí estamos predisponiendo al público, lo vamos a evitar también. La idea es centrar la proposición, que sería el segundo punto, y vamos a mencionar nuestro punto de vista, el mensaje, el contenido y el propósito del discurso. Lo tercero sería la confirmación. Vamos a presentar ya aquí todos los argumentos que traemos referente a la temática. Vamos a mostrar elementos probatorios de los hechos presentados. Y la conclusión o epílogo, hacemos una breve recapitulación de todo lo que trató la charla, llamado al público, en este caso ya sea a hacer una colaboración, a rechazar algo, a abstenerse de hacer algo. La expectativa, siempre si te vas a dedicar a la oratoria o a las conferencias, debemos dejar una expectativa sembrada, contentar a las personas que están allí. Recordemos que estas personas pues, son también nuestros clientes, nuestro público objetivo. Y ansioso de que su discurso continúe es lo ideal, que los demás quieran que no se acaben estas charlas. Diferencias entre el buen y mal orador. El buen orador va a transmitir sentimientos positivos hacia la audiencia, mientras que el mal orador usa muchos sentimientos negativos, entonces eso lo debemos reprimir. Escucha al público, el buen orador, el público tiene preguntas, el público tiene ejemplos, el público tiene cosas que compartir. En cambio, el mal orador lo que hace es atacar al público, hacerlo sentir mal o hacerlo sentir inferior. El buen orador genera empatía y es simpático, mientras que el mal orador genera lo contrario, apatía y es antipático. Consciente, responsable, contribuirá a que lo recuerden y perdure en la mente del oyente. Esto es lo que nosotros debemos plantearnos, debemos tratar, generar una conciencia social y ante todo pues ser responsable con la temática que estamos compartiendo. Recursos en los que se apoya un orador, pues hay muchos, podemos tener un retroproyector, episcopio, videobeam, reproductor de CD cassette que ya están pues muy obsoletos, micrófonos, diapositivas, bueno, ya algunos un poquito más antiguos o más tradicionales, el sonoviso, pizarrones, guías de estudio, cartelera, rotafolio. Tome en cuenta lo siguiente cuando vaya a hacer una oratoria: la imagen personal. Recuerden que en todo momento la buena presencia, la postura que se tenga para la ocasión van a ser fundamentales. Que la ropa sea holgadita, no tan ceñida al cuerpo. Combinaciones poco llamativas, sonrisa eterna, gestos adecuados, un peinado que vaya también acorde a la ocasión, accesorios adecuados, no tan llamativos. ¿Por qué se hacen estas recomendaciones? Ojo, no quiere decir que yo todos los días de mi vida voy a usar ropa holgada,
porque no, pueden usar una ropa ceñida. Sin embargo, con la ropa ceñida, cuando lo que queremos es captar totalmente la atención de ese público, lo podemos desviar un poquito. Entonces, que se centre más en nuestra figura o que se centre más en nuestro cuerpo que en lo que estamos diciendo en ese momento. Al igual que la combinación, cuando la combinación se sale de lo tradicional o tiene colores muy llamativos, entonces las personas tienden a desviar su atención. También se fijan mucho las personas en los rostros. Cuanto más neutro sea nuestro rostro, muchísimo mejor. ¿Cómo preparar un tema oratorio, ya sea conferencia, ponencia, foro o conversatorio? El inicio pues debe ser vocativo, quién soy, qué hago, una breve presentación. En el desarrollo, estudiar el tema, los avales, fuentes de información que consulté. Y para el cierre o conclusiones, una breve recapitulación, fin del discurso, resaltamos o motivamos algunos elementos y dejamos, recuerden, la expectativa. Enemigos eventuales del orador, la vestimenta, no conocer el tema, miedo. Hay personas que sufren de pánico escénico, saben mucho del tema, pero cuando se tienen que poner ante una audiencia les da terror. Debemos evitar esto, chicos, y la mejor forma es poquito a poco ir practicando delante de algunas personas. La fragilidad de la memoria, o sea, si se nos olvida lo que vamos a decir, tenemos una memoria muy frágil, es un enemigo gravísimo. Y el micrófono. También hoy en día lo hemos visto mucho, que el micrófono nos juega unas malas pasadas. Hoy en día esas conferencias que hacemos a través de múltiples plataformas como Meet, como Zoom, como Teams, donde vemos que ya estamos esperando al conferencista, pero tiene dificultades con el audio y demás, son malas pasadas. Forma de presentación de un discurso, se puede dar a través de una conversación, se puede dar por una discusión formal, a través de un simposio, en conferencias, en coloquios. Algunas de las formas que más solemos emplear en el ámbito académico son las mesas redondas, el debate, las convenciones, asambleas y el panel. Cualidades de un orador. Debe tener poder para analizar. Recuerden que un orador va a investigar muchas fuentes de información y tiene que ser crítico para hacer un análisis, un buen análisis. Posterior a esa crítica que yo hago y ese análisis, voy a sintetizar o voy a extraer lo más importante de ese texto y lo voy a comenzar a expresar con mis palabras, lo que interpreté de él. Teniendo esa última capacidad que nos dicen aquí de perfectividad o perfección, donde voy a ir leyendo una y otra vez para corregir de pronto aquello que no se entienda tanto. Regla general de todo orador al público, debemos brindarle la idea central, debemos irlo conduciendo, seducirlo a través de la charla, con nuestra expresión, con toda la temática que hemos preparado, llevarlo y traerlo de un momento de la charla al otro, que él se pueda imaginar todo lo que yo le estoy planteando y venderle realmente la idea de lo que le estamos presentando. Perdurar en la mente del público es lo que va a hacer que nosotros podamos tener éxito en la oratoria. Debemos ser amables, chicos, atentos, gentiles, no ser vulgares, nunca es recomendable ser vulgar en medio de una charla, vamos a evitar las palabras más coloquiales. Buscador incansable o investigador, denunciar actos que estén mal hechos, enérgico, gentil, interactivo, suplicante, no ser agresivo. En este caso, los discursos se pueden presentar, como veíamos ahorita, pues en cualquiera de estos mismos medios que les comentaba hace un rato, y los podemos clasificar por su duración en un discurso breve que tiene una duración máxima de 30 minutos, moderado va de 30 a 60 minutos, o un discurso extenso son más de 90 minutos. Ya hoy en día no se recomiendan estos discursos extensos, a menos que usted esté haciendo, no sé, una capacitación o algún tipo de seminario diferente para sus empleados, pero cuando queremos transmitir un tema, lo ideal es ser muy conciso. Por su objetivo puede ser informativo porque voy a brindar datos, humorístico, que su intención es divertir, argumentativo para convencer a alguien acerca de una idea que yo traigo, o persuasivo,
que voy a combatir mucho más el lado emocional. Por su expresión, pueden ser leídos, memorizados, improvisados o mixtos que combinarían las anteriores. Recordemos que siempre debemos elegir el tema adecuado del que queremos hablar, buscar la información que aparece en los diferentes medios sobre ese tema y procedemos a preparar el discurso. Los tipos de público, por su preparación referente a la charla que yo estoy dando, puede ser un público especializado o coloquial que no tiene manejo del tema. Por su composición puede ser homogéneo o heterogéneo. Homogéneo, recuerden que es que comparten las mismas características, heterogéneo que es muy diverso. Por su ubicación puedo tener un público presencial o el que más vemos hoy en día, que es distante. Y por su motivación pueden estar interesados en la charla o están totalmente desinteresados, pero es obligatorio para ellos. Entonces, hasta aquí, muchachos, el tema de la voz que tenemos para esta clase. Recuerden que si les quedó cualquier dudita, cualquier pregunta, ustedes me pueden contactar y yo con mucho gusto pues les ayudo a solucionar. Les deseo que tengan entonces pues un excelente resto de día. Procedo a detener la grabación.